Hola, ¿qué tal? Gracias por seguir el desarrollo del tema que abordaremos el día de hoy, que es la problemática ambiental desde la perspectiva natural y social y la huella ecológica como indicador de impacto ambiental, incluida en el curso Educación Ambiental para la Sustentabilidad de la Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria. Nosotras somos Ana Isabel Acevedo Acevedo, Cecilia Castillo Jiménez, Olga Vanessa Cuatepozzo Jiménez, alumnas de la Maestría en Docencia para la Educación Media Superior y Superior. La asignatura es la Tecnología en la Práctica Docente y nuestro docente, el doctor Arturo González Herón. Y bueno, vamos a empezar con nuestra parte introductoria, que es, tenemos que los impactos del cambio climático se sienten en todas partes y están teniendo consecuencias muy reales en la vida de las personas. Las economías nacionales están viendo afectadas por el cambio climático, lo cual hoy nos está costando caro y resulta aún más costoso en el futuro. Enfrentamos un deterioro acelerado del ambiente, lo cual nos deja una reflexión en cuanto a la extinción de especies, la vulnerabilidad de muchos ecosistemas, la pérdida de productividad de los sistemas naturales. Enfrentamos desertificación, sequías y los efectos constantes de la contaminación. Sin embargo, esta crisis no es nueva, la enfrentamos desde los años 70, en donde comienzan a sentarse las primeras bases en cuanto a educación ambiental, que estaba centrada únicamente en la conservación de recursos naturales, la protección de flora y fauna, y surgen los primeros grupos ecologistas activos. Sin embargo, con el avance de los años, ya para los años 80, hay una conciencia global, hay un reconocimiento mayor a nivel global de que la crisis ambiental es real, y entonces a fines de los 80, en el 87, con el informe de Brundtland, surge el concepto de desarrollo sostenible, que se define como aquel desarrollo que satisface las necesidades presentes sin comprometer las opciones de las necesidades futuras, es decir, sin agotar ni desperdiciar los recursos naturales y tampoco lesionar el medio ambiente ni a los seres humanos. Esta definición crea nuevas pautas en el desarrollo de la educación ambiental y hoy por hoy enfrentamos un cambio climático que amenaza la existencia de la humanidad y hay alrededor de ello suficientes acuerdos y tratados internacionales, y de ellos el más importante es la Agenda 2030, que contempla 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos por la Organización de las Naciones Unidas y sus estados y los estados que la integran. Estos objetivos tienen diversos proyectos de colaboración en torno a la educación ambiental y el trabajo comunitario. Estos 17 objetivos incluyen una visión multidisciplinaria y muy integral respecto a lo que es un ser humano, porque integran el fin de la pobreza, una vida digna, sin hambre, con acceso a salud y bienestar, con trabajo y crecimiento económico y la promoción de la vida submarina, los ecosistemas terrestres, una acción importante por el clima, con energías más limpias, educación de calidad, en fin, son en conjunto la promoción de una calidad de vida digna a nivel mundial. Esto conlleva un compromiso de desarrollo y de estilo de vida empático que tenga que ver no solo con la satisfacción inmediata de las necesidades de esta generación, sino de pensar en las generaciones que siguen y en la persistencia, en la preservación de la vida en el planeta tal y como hasta hoy la conocemos, o mejor. Entonces, esto define las necesidades para marcar los límites, estar atentos a las políticas mundiales en materia de procuración del medio ambiente. Y por supuesto, esto compromete a revisar el papel de los educadores ambientales para revisar las estrategias y promover acciones que disminuyan el impacto ambiental negativo. Ahora, ¿cómo medirlo? Un indicador importante en este contexto del desarrollo sostenible y que responde a las nuevas interrogantes es la huella ecológica. Esta huella ecológica, que se define en las siguientes diapositivas, enfrenta las objeciones actuales, ¿no? Que es una falta de conciencia de la evolución constante de esta crisis ambiental,
la necesidad de abordarla críticamente y de no ignorar la riqueza de las discusiones en el contexto de que es un problema multidisciplinario, ¿no? Entonces, viendo de qué se trata este asunto de la huella ecológica, tenemos que la huella ecológica se define como la superficie de tierra necesaria para producir los recursos de alimentación, vivienda, transporte y recursos energéticos consumidos por un ciudadano promedio, así como la energía necesaria para absorber los residuos que genera. Eh, el cálculo de la huella ecológica se basa en la estimación de la superficie necesaria para satisfacer los consumos asociados a la alimentación, los productos forestales, el gasto energético y la ocupación directa del terreno. Esta superficie se expresa en hectáreas por habitante al año eh, o por comunidad. Eh, un, un elemento complementario es el análisis del conjunto de actividades humanas y las demandas de superficie asociadas a cada una de ellas. Con esto es posible establecer categorías de prioridad, es decir, eh, eh, por rubro, por categoría, es decir, por cuánto de área se necesita para satisfacer la alimentación, cuánto para vivienda, cuánto de área para movilidad de transporte y cuánto de área para bienes de consumo. La suma de todas ellas, de todas estas áreas, definen la capacidad de carga de una región y se expresa en hectáreas por habitante. Entonces, cuando la huella ecológica es mayor que la capacidad de carga, existe un déficit ecológico y por lo tanto esa región no es autosuficiente y está consumiendo una mayor cantidad de recursos de los que dispone y está comprometiendo los de las generaciones futuras. Cuando la huella ecológica es igual a la capacidad de carga, no hay compromiso y entonces es una región autosuficiente. Sin embargo, ¿qué se puede hacer? La solución puede parecer muy complicada, puede parecer que depende, pues, tan simple como las políticas de la recolección de basura o de las políticas internacionales, y realmente no. Puede quedar a nuestro alcance modificando algunos patrones de consumo. Y las soluciones, todas inciden en el medio ambiente y van desde la educación, las nuevas propuestas, el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas y, por supuesto, acatar las disposiciones legales, ¿no? En conclusión, un cambio de estilo de vida puede impactar de manera definitiva en la conservación del planeta, simplemente con elegir, por ejemplo, menos consumo de carne. ¿Por qué? Porque el consumo de carne, el mantenimiento del ganado, está asociado en buena medida a la cantidad de emisiones globales de dióxido de carbono. Y esto promueve la acumulación de gases con efecto invernadero y promueve el calentamiento global. Entonces, cuando elegimos el disminuir, ni siquiera eliminar, simplemente disminuir el consumo de carne, estamos impactando también en el consumo de alimentos con menos embalaje. El embalaje de la carne implica el unicel, que no tiene nada de amable para su residuo. Eso por un lado. Por otro, alimentos de menos embalaje. Frutas y verduras, elegir el consumo en mercados locales y frutas de temporada, con nuestros propios medios de embalaje que hoy por hoy están promoviéndose más sobre nuestra responsabilidad y sobre un uso reciclable. Elegir energías más limpias, económicas, en términos de transporte y viabilidad, transporte en medida de nuestras posibilidades y de nuestro alcance, en medida de lo posible, transporte colectivo, cuando menos, si no colectivo, compartido, y el transporte
limpio, ecológico, que es la bici, en caso de que sea posible, ¿no? ¿Y tú ya sabes cuál es el tamaño de tu huella ecológica? Calcula aquí y cambia tu estilo de vida. Y hasta aquí nos despedimos dejando a la reflexión tus patrones de consumo y tu estilo de vida. Muchas gracias.